Hola queridos amigos y amigas del canal, deseo que estén bien. Hoy les traigo de un nuevo análisis a Choujin X, hablando esta vez del capítulo 7. Luego de unos días ocupado con el trabajo y sin poder culminar de los vídeos pendientes, finalmente estoy aquí con ustedes. En esta ocasión, veremos más de la lucha entre Tokio y Ellie en contra de Nari, dando pie a que veamos el control del primero de sus poderes, reflejando un poco del potencial del joven. Asimismo, la intervención de nuevos personajes hará que notemos el potencial de estos seres en el desarrollo de esta historia. Comencemos. Iniciamos con lo visto en el capítulo pasado, con Nari logrando liberarse de la reja que la tenía apresada y causaba que no pudiera acabar con una Ellie quien sigue herida de gravedad. Es aquí, donde ella al escuchar de Tokio como grita bestificación total, nota como la semblanza del joven cambia. Entonces, notamos como la perspectiva de la realidad en Tokio empieza a distorsionarse al empezar a recordar nuevamente su pasado con Azuma, evidenciando como por más que lo vea como un amigo o igual, desde la posición de Tokio siempre lo ve como un superior o un ser por encima de él. En ese trance, donde Tokio sumergido en la oscuridad y viendo la luz, hará que añore en que podrá ser como Azuma y ser un igual como él. De esta manera, Tokio empieza a mutar su cabeza y perder los pocos rasgos que tenía, en un proceso que me recuerda a Griffith luego que se transformara en Femto en Berserk. Mientras se da este suceso, vemos como Nari quien, liberándose de la jaula de los primates del capítulo pasado, le expresa a Ellie como la espera ha terminado y el viaje al infierno comienza, sacando su lado sádico antes de iniciar su ataque. Sin embargo, Ellie quien ve en medio del amanecer a Tokio llegando a enfrentar a Nari, ante la respuesta de sorpresa de ella al saber que logró transformarse totalmente. Esto resulta con que reciba un fuerte golpe por parte de Tokio quien, termina lanzando de Nari y nos enseña de su apariencia Choujin, teniendo un rasgo más antropomórfico con su cabeza de buitre, capa negra, físico descuidado y una mayor altura. Ellie quien se pregunta si es el mismo chico, causa que un sorprendido Tokio se pregunte si es él, entendiendo finalmente lo que es la bestificación total y decide lanzarse hacia Nari, al tiempo que sienta más ligero su cuerpo. Al comprender cómo su lado salvaje recorre por sus venas, se pregunta si ese poder viene de su lado Choujin, dando como resultado a Tokio decidido de vencer a su rival, gracias al poder que posee en su cuerpo. No obstante, debido a la confianza de Nari, Tokio le lanza un puñetazo con todas sus fuerzas, terminando únicamente con su mano rota en el proceso y cayendo sin pena ni gloria, frente a Ellie. Tokio quien gritando del dolor al ver cómo se ha partido su brazo luego de su ataque, mientras llama a la joven chica para que escape, a la vez que observamos a un rinoceronte de fondo, nos lleva a Nari decirles como un golpe así no la va a derrotar tan fácil, dejándole claro a Tokio lo idiota que es. Ante estas palabras, Ellie quien molesta y decidida en acabar con Nari de una vez, decide levantar su brazo y con sorpresa de Tokio y la chica serpiente, vuelve a incinerar su cabeza sin que esta vez haya dado resultado de su ataque. Dejándole claro como sus acciones son irritantes, Nari decide atacar a una Ellie quien sorprendida de ver que no le ha pasado nada a su rival, ella termina siendo salvada por Tokio quien, lanzándose hacia ella, logrando salvarla nuevamente de una muerte inminente. Debido a su habilidad como buitre Choujin y logrando levitar junto a Ellie, este finalmente la termina soltando y comprendiendo cómo su habilidad permite que su cuerpo se sienta ligero, reafirma cómo sigue sin dominar totalmente de su potencial. Al ver que ya no tiene en sus manos a Ellie, este se sorprende como ella sin más, sigue atacando con su fuego a Nari como si su lucha no tuviera fin. Sin embargo, observando cómo sus ataques no tienen efecto real en su rival, provoca en que Tokio decida sacarla de dicho lugar, diciéndole cómo deben irse cuando no hay chances de ganar y le pide que se sostenga en su espalda. Ella al reafirmarle cómo deben seguir luchando, conlleva que Tokio sorprendido por su respuesta y llamándola loca, hace que Ellie le recuerde cómo su brazo al estar lesionado y frenarse en su velocidad, es una razón para que no puedan escapar. Demostrando ella como si decide llevarla, hará que ambos terminen siendo atrapados. Tokio al recordar finalmente como su golpe anterior, da pie a que no muestre todo su potencial latente, conlleva a que Ellie le motive en no irse y luchen juntos, aceptando sin reparo de nuestro protagonista. Sin embargo, este al mostrar su dependencia total por Azuma y seguir mostrando lo genial que es, decide en el momento menos oportuno de contarle una historia que le contó sobre 3 flechas y 3 personas, pero Ellie con incomodidad, le pide que mejor se lo cuente luego y pide saber cuál es el plan. Tokio al pensar sobre qué debe hacer, reflexiona como sus golpes y el fuego de Ellie son inútiles frente a Nari, cuando sus escamas son duras, lo cual da una idea a Tokio respecto a que busque una zona blanda donde pueda atacarla.
Al recordar cómo la única zona blanda es dentro de su boca, luego de recibir su primer beso en capítulos pasados, da pie a que Tokio tenga la respuesta a su pregunta, cuando le aclara a Ellie cómo deberían asarla por dentro hacia afuera. Ella, al mostrarse inquieta y reflejando cómo su compañero tiene una mente perturbada, observa cómo antes de que objete del plan de Tokio como este sin reparos, decide lanzarse hacia ella, no sin antes, Ellie le pida que la sostenga primero. En ese momento, Tokio, quien nuevamente se encontraba frente a Nari, le recuerda cómo tenía 2 strikes y deben continuar con su prueba, cuando sigue preguntándose las razones de por qué lo probaban. Es aquí, donde Tokio, con decisión y sin nada que perder, le pide saber de su calificación. De esta manera, Tokio se lanza hacia ella y, esquivando varios de sus mordiscos, al tiempo que juega con ella, le pregunta sobre qué hará ella esta vez. Con este juego, Tokio esquiva sin problemas de una Nari quien, por su transformación y desesperación, comienza a ponerse errática con sus ataques, además que libera más de sus serpientes para dar fin a esta lucha. Sabiendo esto y usando a una de las serpientes como lazo, Tokio logra impulsarse hacia la boca de Nari y, decidido a abrirla por la fuerza, logra finalmente abrir sus fauces con sus brazos y pies, ante la sorpresa de ella. Ante las palabras de Tokio hacia él y para que decida cocinarla, da lugar para que ella deje claro cómo la asará, mientras Tokio la anima, comprendiendo cómo esta será su venganza contra su rival. No obstante, esta victoria que ya estaba asegurada para ambos, luego que Ellie lanzase su ataque, notamos con ironía como Tokio nuevamente volvía a su forma humana, recuperando finalmente de su rostro y ante la mirada atónita de Ellie, quien, no sabe lo que pasó, termina uniéndose a la sorpresa de Tokio y Nari, respecto a cómo su ataque no funcionó. Ante esto, Nari decide aprovechar para devorar finalmente de Tokio, quien, pavoroso de no saber qué pasa, a sabiendas que sigue sin enterarse de su reversión en humano, hará que Ellie, ante este suceso y sin ser capaz de liberar su poder, solo ruegue para que pueda dar el golpe de gracia. Entonces, se dará el momento trascendental del capítulo cuando ocurrirá la llegada de un personaje quien, mostrando su muñeca y pronunciando la técnica, primera espada. Víscera perforada, da pie a que siga expresando de su habilidad Heavenset, provocando que libere de una navaja gigante que perfora el ojo de Nari. Mientras ocurre esto, vemos como Tokio cae al vacío y Ellie, sorprendida por este hecho, cuando este sujeto, quien sigue apuñalando a una Nari quien reconoce de este rival, da pie a que termine perforada por esas navajas que su rival, con su técnica de espada prestada y duplicada, provoca que Nari termine perdiendo su transformación. De esta manera, esta persona que está yendo hacia un Tokio maravillado de este suceso y una Nari malherida quien pregunta por él, esta persona le menciona a la Choujin bestia, Nari Tsumui, y como el uso de habilidades Choujin no registrados por la ley de la prefectura, está restringido. Por lo tanto, deja claro cómo esto pone fin a los problemas que provocó como una lacaya. Al preguntarle respecto a quién la envió, este mejor lo deja así cuando sabe que la hará hablar luego y le contará la historia completa. A pesar de esta amenaza, Nari le reafirma como ni loca le dirá algo, llamándolo idiota. Es aquí, donde este personaje llama a Ellie, quien le recuerda cómo le sugirió que no saliera de las instalaciones, preguntando si entiende cómo una invitada debe comportarse si vive gratis en otra casa. De esta forma, este chico, quien le deja claro como todo este lío es como un local en la prefectura de Gaga, mejor le pregunta si fue Momoma quien la dejó salir. Al sorprender a Ellie, quien nerviosa le recuerda como Momoma fue considerada en medio de sus nervios, da pie a que él vea que la chica quien acompañaba a Ellie era Momoma, reafirmando como si se niega a su bondad, la meterá a una de las jaulas de ese zoológico. No obstante, en medio de la conversación de ambos, Tokio finalmente recupera la conciencia, preguntando a este sujeto sobre quién era él, declarando como Tokio es un Choujin bestial. Esta persona le pregunta dónde tiene su tarjeta de registro. Tokio, al no tener idea de eso y al escuchar sobre cómo se llama, este expresa como su apellido es Kurohara, pero antes de mencionar su nombre, notamos como el veneno que recorre su cuerpo sigue afectando de su salud y termina desmayado, antes que pueda decir más. Al igual que en la película de McLovin, será este apodo de veneno Kurohara lo que lleve al chico y Ellie a llamarlo de esa manera, mientras este reporta como hay 2 heridos y pide urgente un helicóptero de transporte. De esta manera, Ellie, satisfecha por lo ocurrido y agradeciendo de veneno Kurohara por sus acciones, da pie a que tanto ellos y Nari sean transportados en helicóptero. Pasando de escena, observamos a un pajarito tomando de una rama y consigo un centro especializado con su hangar y demás comodidades, donde se aprecia a varias personas entrenando y niños Choujin haciendo crecer de un árbol.
Entonces, vemos a Tokio quien despertando y recuperado de sus heridas, grita desesperado por la escuela y se pregunta en dónde está. Es aquí, donde vemos a alguien llegar y expresarle cómo ha despertado, cuando el medicamento que le ha suministrado ha funcionado. Ante la mirada de asombro de Tokio, nos lleva a que Hoshi Sandek le pregunte si le gustan las manzanas, expresando afirmativamente Tokio mientras se encuentra nervioso por esta situación. Al verlo Tokio como ese sujeto musculoso es en realidad un choujin, nos lleva a que Hoshi le pida comer la manzana cuando es rica en vitamina C y le ayudará con su fatiga. Asimismo, le reafirma como el veneno que lo infectó no lo matará, gracias al suero que le suministró. A pesar de estas palabras, Tokio al empezar a sentir dolor luego de su batalla, da pie a que Hoshi le pida cuidado luego que las costuras de su brazo están a punto de romperse, mostrando la gravedad de la fractura sufrida al darle ese puñetazo a Nari. Hoshi quien recordándole a Tokio cómo juzgó su nivel de salida y balance, cuando es normal al inicio de la transformación de los Choujin bestia, da pie a que entienda a Tokio como su ataque fue más un impulso que una virtud. El capítulo concluye con Hoshi presentándole al bosque Yamato, siendo no más que una institución privada dedicada al cuidado de los Choujin buenos y decide presentarse ante Tokio, cuando es el instructor de ese lugar. Tokio quien al escuchar esto y saber que es un choujin, empieza a romper en llanto, cuando degusta de la manzana más deliciosa que ha probado en su vida y consigo, estar en un lugar donde no estará solo. A su vez, tanto él y Momoma ven como Tokio ha despertado a escondidas. De esta manera, terminamos de este capítulo de Choujin X, donde tendremos algunos puntos interesantes por tratar. En primer lugar, será la experiencia de batalla lograda a manos de Nari Jelly, adicional de su sentimiento de inutilidad en relación a que, por su contexto, casi deja morir a Ellie en combate, conlleva a que libere finalmente de su poder y pueda usar gran parte de su potencial de Choujin, logrando neutralizar momentáneamente a una Nari quien, debido a su transformación, lentamente perdió el control de sí, recordando un poco de lo que fue la lucha entre Kaneki y Toenri. Sin embargo, el hecho que ambos fuesen novatos y sus habilidades tuviesen puntos en contra como será la debilidad física de Tokio quien, por ser un buitre, es claro que veremos más habilidades donde el uso de sus piernas o aprovechando de la situación como buen carroñero que son dichas aves, hace que en batalla no sea un buen exponente o con Ellie, donde sus habilidades con el fuego se hacían inútiles por la piel gruesa de Nari. Será aquí, donde culmina la transformación de Tokio que daría el giro de la trama durante los primeros capítulos, recordando un poco lo vivido con Kaneki al inicio de Tokyo Ghoul en relación a descubrir y afrontar su transformación como Ghoul, dando lugar a conocer más del submundo que ocultaban dichos seres. No obstante, el perderla en medio de su batalla y estar a nada de ser devorado, permitirá que la ira de Ellie a dicho lugar y que fuera de escena, diese pie a la intervención de la agencia de control Choujin a manos del aviso de la amiga de Ellie llamada Momoma, permite que veamos a otros personajes, siendo el chico quien maneja cuchillos quien sin problemas y demostrando el potencial de dichas personas, logró derrotar en nada de la chica que mostró todo para acabar con nuestros protagonistas. Finalmente, veremos cómo el reclutamiento de Tokio hacia dicha organización y su encuentro inicial con Hoshi Sandek, permite que como Yoshimura en la anterior historia, se pueda dar esa conexión de padre e hijo, en respuesta al desinterés y desapego que se evidencia con Tokio y su familia, permitiendo que veamos un mejor desarrollo del personaje ahora que tendrá personajes que muestren mayor interés con él, siendo el punto inicial para que pueda dar al crecimiento de Tokio en lo que se vendrá de historia. De esta forma, finalizamos del análisis del capítulo 7 de Choujin X. No olviden apoyar al canal con sus vistas y suscripciones, cuando permitirá que logremos pronto de la meta de 1000 miembros y así, seguir consolidando este proyecto. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.